Ok, bueno, pues bienvenidos a todos al tercer conversatorio de Fónima Volumen 3. Esta también es nuestra última actividad de esta edición. Les cuento un poquito más sobre Fónima. Este proyecto busca disolver la línea que existe entre lo visual y lo sonoro a través de el ritmo, el tiempo y el silencio para llevar al asistente a conocer con experiencias sensoriales y auditivas a través de talleres, conciertos y conversatorios. Este proyecto es organizado por Casiopea y Rock Juvenil y agradecemos al Sistema de Apoyo a la Creación y a Proyectos Culturales FONCA el estímulo proporcionado para la realización de esta conferencia. También agradecemos a nuestros colaboradores de Signare Media, Manifiesto y Calitic, quienes han ayudado a que este evento siga creciendo. En esta ocasión, un agradecimiento especial al Museo Arocena, que albergó dentro de sus actividades el taller que se dio durante la semana pasada y este conversatorio en el que cerramos la tercera edición de Fónima. Ahora les presento a nuestro ponente, a nuestro invitado, y le quiero agradecer muchísimo a Claudio Vargas por estar aquí con nosotros. Les cuento un poco más sobre él. Claudio Vargas es licenciado en Artes, mención en Sonido, Universidad de Chile en el 2000. Trabaja como fonografista, sonidista directo y diseñador de sonido para cine y televisión. Además es académico del Departamento de Sonido y de Cine y Televisión en la Universidad de Chile. Ha participado en el sonido de más de 50 obras audiovisuales nacionales e internacionales. Blanco en Blanco, La Casa Lobo, El Otro, Danza de la Realidad, Gatos Viejos, Verano, Lucía, El Cielo y la Tierra y la Lluvia, La Virgen Negra de Venezuela, Matar a Todos de Uruguay, Concierto Campestre, Brasil, entre otros. En el año 2011 realizó el cortometraje experimental Postales Sonoras en Santiago de Chile. En esta obra se sugiere un cambio de la metodología de producción audiovisual tradicional. La creación sonora sirve como punto de partida para la creación visual. Y pues ahora le cedo la palabra a Claudio. Muchas gracias otra vez por estar aquí y adelante. Hola, hola, hola a todos, a todos, a todos. Muchas gracias, Ana Cruz, por la presentación. Muchas gracias a Fónima por la invitación. Eh, Nada, comentaba un poquito antes de partir que estaba nervioso. A pesar que ha sido un año, el año 2020 fue un año de mucha virtualidad, de mucha reunión virtual. Ahora estuve de vacaciones en febrero y esta es como la primera retoma de la pantalla. Y es volverse a enfrentar a esta que se ha hecho tan habitual, ¿no es cierto? La idea hoy día es experimentar, es ejercitar un poco la escucha. Yo planteo una actividad como para incentivar los cuestionamientos o una conversación posterior. Quisimos llamarle un conversatorio a esta actividad más que un taller, más que una clase magistral, porque esa es la intención, que compartamos y que podamos conversar entre todos. Para eso, la primera actividad que yo les propongo va a tener ciertas partes de respiración, de toma de conciencia, de una escucha consciente y después una invitación a un paseo sonoro. Les propondría, quienes están acá, si es que tienen la posibilidad de contar con audífonos, es recomendable. Idealmente, si pueden contar con audífonos, si es que no, bueno, pero que pudieran contar con esa instancia. Agradezco la disposición y que estén participando de esta actividad. Y nada, vamos a ver cómo funciona y qué les parece lo que yo les propongo en primera instancia. Entonces les solicitaría que tomaran una posición cómoda. Vamos a estar un ratito aquí, unos 15 o 20 minutos en esta actividad. Les propongo que tomen una posición cómoda, que se relajen, que pongan los audífonos, si es que los que tienen audífonos. Hay algunos que les acomoda más obstruir la visión, pero si es que no, pensar o poner la atención hacia lo sonoro. En cuanto a eso, poner entonces una posición cómoda. Si están, los veo a la mayoría que veo, los veo sentados, que pongan una posición derecha, cómoda, que puedan estar tranquilamente. Y lo invitaría en primera instancia a respirar, simplemente a tomarnos el tiempo y respirar. Respirar inhalando, mantener un poco la respiración, exhalar y mantener un poco.
inhalar, mantener, exhalar y mantener. Y eso en la medida que a cada uno le sea cómodo, producir este proceso. Respirar, inhalar, mantener, exhalar, mantener. Y tomar conciencia de nuestra respiración. Tomar conciencia de algo cotidiano, de algo habitual, de algo que hacemos sin mucho ejercicio, sin mucho pensar. Tomar conciencia de la respiración. Inhalar, respirar cómodamente. Luego de tomar ya esta calma, de tener esta instancia de respiración y haber tomado conciencia de la respiración, lo invito a empezar a escuchar qué está pasando con esto. ¿Qué pasa? ¿Qué escucho cuando inhalo? ¿Qué escucho cuando mantengo? ¿Qué escucho cuando exhalo? ¿Qué escucho cuando inhalo? ¿Qué escucho cuando mantengo? Empezar a poner la atención en nuestra respiración, en nuestro espacio, en nosotros. Empezar a escucharnos. Les doy un tiempo para que puedan hacer esta instancia. ¿Qué es lo que sucede en este momento, en esta situación, en este encuentro? ¿Qué es lo que está sucediendo con nuestra respiración? Y ahora les pido que, manteniendo la respiración, modifiquemos el exhalar y tratemos de hacerlo lo más largo posible, de llenar el espacio que estamos, de llenar el espacio que nos rodea. Tratar de exhalar llenando el espacio, manejando el aire. Inhalar, mantener, exhalar hasta lo más lejos que podamos. Imaginar que exhalamos lo más lejos que podemos. Que hacemos que el aire nuestro aire, llegue hasta lo más lejos posible. ¿Hasta dónde podemos llegar con nuestro aire? Estamos escuchando también cómo exhalamos. Respiramos, tomamos conciencia de cómo respiramos, escuchamos nuestro respirar, escuchamos nuestro cuerpo y exhalamos lo más lejos posible. Con la intención de escuchar también hasta dónde está llegando nuestro aire, hasta dónde está llegando nuestra interacción con este espacio. Ahora les propongo tomar un par de minutos para dejar los audífonos y escuchar el entorno. Les pido que en el entorno que estamos escuchando, en el entorno que ustedes están, escuchen qué es todo lo que suena, qué sonidos están sonando, qué es todo lo que escuchamos, qué es lo que está sonando alrededor y qué es lo más lejos que escucho. Dibujamos ese espacio lo más lejos que logro escuchar en mi entorno. ¿Cuál es el sonido más lejano que puedo percibir? Los invito a tomar un par de minutos. Luego de haber escuchado, ya
Los invito a volver un poco, volver a poner atención. Ya tuvimos conciencia de todo lo que está sonando a nuestro alrededor, tuvimos conciencia de qué es lo más lejano que podemos escuchar, cuál es el sonido más lejano que logramos escuchar, qué es lo que estaba sonando alrededor. Y ahora los invito a un paseo sonoro. Yo les propongo unas pistas de audio y los invito a escucharlas. Quienes recién están retomando, la invitación ahora es a participar de este paseo sonoro que yo les propongo.
pido mantener la concentración. Hay algo que pasó con el programa, voy a dejar de compartir. Les pido mantener, aprovechar la concentración. Me empezó a fallar, a sonar cortado. No sé muy bien qué habrá pasado. Voy a tratar de volver a abrir el programa, el archivo, y retomar. Veamos si así funciona correctamente. Disculpen, fallas del sistema y retomo.
En este lugar donde nos encontramos, llega una voz querida, una voz que queremos escuchar. En este lugar en el que se encuentran, llega una voz que queremos escuchar, una voz con la cual conversamos. Una voz que habla con nosotros. En este lugar donde estamos, escuchamos una voz querida, una voz que queremos escuchar, una voz que conversa con nosotros. Esta voz nos habla, esta voz nos susurra. Esta voz nos habla, esta voz nos susurra, habla sutilmente, muy cerca nuestro, casi en el oído. Esta voz nos está susurrando muy sutilmente. Es tan sutil su susurro que volvemos a escuchar nuestra respiración. Volvemos a escuchar la respiración. Escuchamos cómo respiramos, inhalamos, mantenemos y exhalamos. Volvemos al espacio actual. Volvemos al tiempo presente. Volvemos al entorno que nos rodea. Volvemos a concentrarnos en la respiración y a escuchar qué pasa con ella, qué pasa con nosotros. Les pido que vayan retomando la posición inicial, preparándose para que podamos conversar, para saber qué les pasó con esta experiencia, con esta particular experiencia inesperada, con arreglo, con una versión interpretada por Zoom, que hizo una versión de la propuesta. Y saber cómo lo vivieron, cuál fue su experiencia, qué les pasó. Si alguien nos quiere compartir. ¿Qué diferencia hay cuando escucho mi entorno? ¿Qué diferencia hay cuando me escucho a mí? ¿Qué pasa cuando escucho de esta manera un sonido externo, un sonido virtual, un sonido de otro tiempo? ¿Qué pasa con el final? ¿Lograron escuchar la voz imaginada? ¿Alguien logró escuchar esa voz? Creo que, perdón, si alguien quiere participar, por favor active su micro, nos dice Carlos. Creo que Francisco está tratando de... Sí. Ay. Hola. Hola, Francisco. Bueno, a mí en la parte de los audios de naturaleza, inmediatamente me remitió imágenes, o sea, no solamente imágenes, sino
sentirme en el lugar, o sea, en un lugar como que esta manera de grabación te hace como palpar, ¿no? Los sonidos y sentirte ahí. Ujú. Por la duración también, obviamente, uno pierde la concentración y diálogo interno, otras cosas. Acabo de ver algunos extractos de La Casa Lobo y como hay unas partes susurradas cuando empezaste a decir como la voz, entonces me imaginé esa voz. O sea, Perfecto, tuve ese tipo de proyecciones, ¿no? perfecto. Sí, yo traté de mostrar o de armar esta pieza, son puros registros en lugares muy comunes. No hay algo que esté muy manipulado, sino que tratar de llevarlos a lugares que habitualmente uno ha escuchado. Uno ha escuchado la noche en el campo o estos tipos de agua, generalmente están muy relacionados a, a lo que uno conoce, ¿no es cierto? No es tanto a un imaginativo, sino que también va mucho a la memoria. Trataba de incentivar hacia eso. Y no sé, ¿alguien más que quiera compartir la experiencia? ¿Alex? Sí, a mí también me pasó esto de los pensamientos que se cruzan, ¿no? Que interrumpen. Y al principio me costaba sacarlos y después intenté como hibridizar, o sea, hacer un híbrido ahí. Y no sé, un ejemplo es como los pajarillos que sonaban, como que estaba pensando un poco en mi perra y pensaba como en convertir esos ladridos de ella como en esos sonidos de pájaros. Y por otro lado también me intenté, bueno, platicando con Paco del sonido que inmediatamente a mí me lleva mucho a lo visual, a la imaginación, a vincularlo con un recuerdo visual. Intentaba también como aislar sonidos como si de repente imaginaba un poco como un objeto sonoro, como si estuviera yo en un museo o algo así escuchando esas cosas. Y sí sentí como ese paseo en distintos lugares. También como imaginar el emisor como de los sonidos, incluso como estos sonidos de agua que pensaba que yo misma con la mano podría haber estado emitiendo esos sonidos o quién, y imaginar también la distancia de estos sonidos alrededor mío y si se movían a mi alrededor o si yo me desplazaba entre estos sonidos. Pero como que no, o sea, era como una sopa de todas estas actividades mentales, pero lo disfruté mucho. Me gustaría hacerlo más seguido. Buenísimo. Si Gracias. quieren, quien quiera ir participando, puede abrir el micrófono o alzar la mano. Alzar mía. Hola Claudio, hola Alex, hola a Hola, todos. hola. Pues primeramente me pareció muy interesante este ejercicio como de sensibilización, de enfocarnos en los sonidos que nos rodean, imaginarnos distancias, ¿no? Ubicaciones, fuentes, escenarios, ¿no? Y en el recorrido pues sí hubo incluso estas escenas imaginarias que me remitían a ambientes, por ejemplo, al principio más íntimos, ¿no? Como el interior de una cocina, en la noche, en esa hora donde está empezando a amanecer por los sonidos que vas mostrando. Y sí, es como un recorrido que incluso te vas imaginando hasta el tipo de vegetación que puede existir. Cuando ya están los grillos, es como una onda como de hierba, monte, como que te vas imaginando que es el recorrido de un escenario o de una historia que está transcurriendo, ¿no? Te imaginas locaciones, las fuentes, ¿no? Como la parte de las olas, que no son las olas, sino que hay una acción humana ahí pasando, ¿no? Algo que se está desarrollando. Y pues ya después al volver otra vez como a la realidad, pues incluso pues el oído está un poquito más, o sea, va más hacia allá, ¿no? Está un poco más sensible a esos cambios de frecuencia que van ocurriendo, ¿no? Entonces está muy chévere como para ser más conscientes, la escucha consciente, ¿no? Y identificar esas fuentes y las sensaciones que también dan. Estuvo muy padre. Gracias, gracias. Hay unas actividades que se hacen que son los paseos sonoros, ¿no es cierto? Que es como recorrer la ciudad y poner atención en los sonidos y eso. Entonces, como una versión virtual de estos paseos sonoros y también en estos espacios que ha sido tan de la cuarentena y tan de estos últimos años, nuestro espacio alrededor, que muchos nos hemos escuchado, o redescuchado nuestro entorno, hemos redescubierto nuestro entorno.
Y en relación a esa sensibilización inicial, hay un principio muy básico del sonido que dice que se necesita un medio. Para que tú percibas el sonido necesitas una fuente, un medio y un receptor. Y es el aire, es el aire. Entonces también yo me cuestiono, si yo estoy escuchando ese sonido que está allá de lejos, ¿yo puedo respirar y mi aire hacerlo llegar hasta allá? Hay una interacción ahí entre, ¿cuál es el límite entre donde yo llego hasta allá y entre esto llega hasta mí? Entonces, también esa sensibilización de esta interacción sonoro, o la responsabilidad que tiene uno de interactuar con este entorno sonoro. Ese primer ejercicio es también, o sea, este primer ejercicio es para diferenciar entre la escucha visual y la escucha audiovisual. Y esa diferencia principalmente tiene que ver con la predisposición que tiene uno hacia lo que va a escuchar. En lo cotidiano nos relacionamos con la escucha utilitariamente, ¿no es cierto? Nos relacionamos con la escucha que hierve la tetera y sonó el pitito, perfecto, hay que ir o el despertador sonó, hay que levantarse, o está sonando el semáforo y podemos pasar la calle, eso utilitariamente. Pero en el mundo audiovisual, quien lo va a escuchar va con una predisposición estética. Y ese ejercicio hay que realizarlo, siento yo. El creador audiovisual tiene que realizar ese ejercicio. Tal vez en su entorno. Yo lo invité ahora a su entorno a escucharlo estéticamente. ¿Qué sonidos están? ¿Cuál es el más lejano? ¿Cuál es el más cercano? ¿Cómo sueno yo? ¿Cómo escucho yo? Pero ¿cuál es el sonido bello? ¿Cuál es un sonido triste? ¿Cuál es un sonido agradable? Cambiar este entorno que está habitualmente, que me estoy relacionando habitualmente, cambiarlo estético, ¿no es cierto? Cómo estos sonidos tienen una función estética en la creación audiovisual. Y no solo en la creación audiovisual, en el cotidiano también. En el cotidiano también podemos tener esa relación con este entorno. Yo vengo mucho de grabar ambientes, sonido directo, entonces profundicé en eso, en el paisaje sonoro, los conceptos de Murray Schafer, y como que esa tendencia me gusta mucho de tomar conciencia ya solo con el entorno sonoro, con lo que está pasando a nuestro alrededor. Y cambiar la predisposición de la estética, de la escucha utilitaria a la escucha estética. Entonces lo invito como que ese ejercicio lo pueden seguir haciendo. Que es como cuando uno se pone a escuchar música, ¿no es cierto? Ya no vas a escuchar música sino que tienes una predisposición de qué sonido me gusta, qué sonido no me gusta, qué es lo que me va a producir. No sé si alguien más nos quiere compartir lo que le sucedió con la experiencia. Alejandro. Sí, hola a todos. Pues sí, como comentan, igual yo ahora sí que como que empieza a volar la imaginación, sobre todo en la parte visual. Entonces, básicamente yo primero me sentí como en una cueva, ¿no? Una cueva, empiezas a escuchar como los goteos y las aves. Entonces salgo de la cueva, llego a este río y camino al río y los pájaros y luego llego a la cascada. Luego empiezan a pues sonar las aves y las aves que de pronto sentí que empezaban a cambiar de tono, ¿no? Pues sí, de textura, y de pronto sentí que eran insectos y los insectos eran demasiado, y luego de fondo había como un tic, 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 que me empezó a causar como mucho estrés, a tal grado de que yo quería pues escapar del bosque de donde estaba, y que incluso con esta cuestión de crear estas historias, ¿no? Esta diégesis en la que estamos, Sonora, cuando dijiste que el programa había fallado, yo pensé que seguíamos pues era parte del audio, ¿no? Entonces de pronto en un punto sentí, ¿sabes qué? Me desmayo, ¿no? Mi personaje se desmaya y cuando reinicias el audio despierto y estoy como en una carreta, ¿no? Con el ruido como amaderado, y de pronto alguien me lleva y me jala al mar, ¿no? Y yo sé que alguien me jala al mar porque escucho el ruido del agua y cómo se pisa. Y anteriormente, cuando yo entré al río, yo no lo escuchaba, el pisar del mar, asumiendo que yo estoy tan enfocado en el ave, en el viento, en la cascada, que no pongo atención a mis pies. Pero aquí es al revés, aquí yo no soy quien camina, alguien me jala, ¿no? Entonces fue muy interesante cómo las cosas se empiezan a hilar, ¿no? Y como decía Samia, no sé si digo tu nombre bien, sentimientos, ¿no? Entonces, más allá de
de despertar, digamos, y sentir la respiración y de encontrarnos otra vez aquí en este momento, también hay que enfocarnos mucho en cómo nos sentimos de la emoción, ¿no? De si estamos nerviosos, alterados, felices, tristes. Y eso también no solo de la construcción del escenario ficticio que hicimos, sino de cómo nos encontramos en este momento, ¿no? Mentalmente, emocionalmente, y cómo eso lo podemos utilizar para, pues, generar otras intenciones. Sí. Muchas gracias Alejandro. Sí, pasó eso que, no sé, la tarjeta de sonido, la transmisión, algo empezó justo en el momento de que habían como unas ranitas que hacían cuac, 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 empezó a tirar otros sonidos que eran muy electrónicos y era una versión interesante, que está como interesante hacer otra propuesta. Fue la propuesta de Zoom que hizo como de esta versión de la pieza, pero producía eso, y a mí también me pasó lo mismo. Yo estaba súper tenso porque se iba como sumando, iba como, seguía fallando, no mejoraba, iba como fallando. Oh, ¿qué hago? Bueno, pero es parte de eso. También, o sea, lo hace distinto, me parece interesante, porque la pieza era súper naturalista y le agregó una cosa electrónica, digital, que es muy de este momento también, entonces lo hizo variable. El ejercicio de la visualización del sonido a mí me parece súper interesante. Generalmente visualizamos, pero muchas veces también después de visualizar pasamos a este estado de ¿qué me está produciendo en realidad? ¿No es cierto? Más contemplativo, más hacia la emoción. Y eso me gustaba, o sea, hay algunos sonidos que los dejo porque el tiempo sonoro en el audiovisual es un cuestionamiento que lo traigo habitualmente. O sea, en el mundo audiovisual el tiempo sonoro es distinto y cuando tú dejas un sonido, produce un efecto distinto. Te permite tal vez dar una vuelta más larga, te permite dar una vuelta distinta. Pero sí es claro que tú pones un sonido, pongo un pájaro y vamos a tener muchas versiones distintas de qué significó ese sonido, ¿no es cierto? Lo subjetivo que es lo sonoro, a diferencia de lo visual. Si yo te pongo la visualidad de un pájaro, todos vamos a entender qué es lo que es. Pero sonoramente es muy multívoco, es muy individual. Y eso hay que tenerlo asumido. Tal vez no querer expresar lo más concreto dentro del mundo sonoro en lo textual, ¿no es cierto? Por eso ustedes me pueden entender y yo le estoy hablando y del texto sacan, no sé, el código lingüístico. Pero después de eso, todos los otros elementos no son tan concretos. Tú te puedes producir una narración, tú te puedes construir una historia, todos nos construimos una historia, y es parte de la gracia, es parte del mundo de la gracia en el mundo audiovisual del mundo sonoro, ¿no es cierto? De lo multívoco que puede ser. Yo de las primeras experiencias que hice fue grabar un parque de skate, por ejemplo. Hace muchos años grabé un parque de skate, como un skatepark, donde los jóvenes hacían actividades. Y lo mostré a distinta gente. Entonces había gente que me decía, bueno, esto es el mar. Otros me decían, son ruidos. Otros me decían, mira, esta es la pirueta tanto y esta es la pirueta tanto. O sea, identificaban completamente distinto esa relación que estaba con un mismo sonido. Y eso nos pasa muchísimo. La visualización es algo que está ahí, pero que es muy individual, que es muy individual. Independiente si yo les digo, por ejemplo, ahora, imaginen el sonido de una gaviota. Todos van a ver la gaviota, ¿no es cierto? Todos vieron la gaviota. Y por ahí va parte de la investigación. Yo desde el año pasado, antepasado, he empezado a investigar al revés. Imágenes, le llamo como imágenes sonoras. Imágenes que me producen un sonido, que es inevitable que yo escuche algo de esa imagen. Que me parece interesante también de explorar por ese lado. Eso en relación a lo que nos comentaba Alejandro. Muchas gracias. No sé si alguien más nos quiere comentar parte de la experiencia. Igual y mientras alguien más se anima, leo los comentarios que están poniendo en el live. Mónica Ventura dice, en el momento de sentir los pájaros me gustaba escucharlos, pero después quería salir corriendo, me aturdían, me molestaban. Después Villa dice, es transportación a la imaginación, vas a donde querías llegar y te encuentras o lleva a donde quisieras estar. Yeah. Alguna vez yo compartí, en una clase compartí acá en Chile el sonido del mar, una grabación que había hecho de mar. Y muchos les producía calma,
mucho les producía calma, tranquilidad, estaba muy relacionado a eso. Y una de las estudiantes, que era de Constitución, me dice, a mí me da terror, me aterroriza. Y en Constitución, en el año 2010 en Chile hubo un maremoto, hubo un terremoto y después hubo un maremoto allá, donde murió mucha gente. Entonces, claro que la vinculación con el sonido es muy individual, es muy particular. Entonces, la imaginación te va a llevar, te va a llevar. Ahora, ¿cómo lo hago en el mundo audiovisual? ¿Cómo hago para incentivar a que haya un discurso, a que no todos imaginen, no siempre queremos que todos imaginen libremente? Yo esta propuesta es bien libre y cada uno va siguiendo, pero tiene alguna instancia en común. ¿Cómo lo hago en el mundo audiovisual para incentivar de que mi discurso sea más claro? ¿No es cierto? ¿Cómo lo puedo ir intencionando, ¿no es cierto? Intencionando a lograr una emoción o a transmitir una emoción. Y ahí hay algunos elementos, como enfocar, como poner el punto de escucha, como darle prioridad a un sonido o cómo darle más importancia. Si ustedes ponen en el entorno, hay un ejercicio que es muy natural en el ser humano, que es poner atención, ¿no es cierto? Usted ahora tal vez alrededor de sus casas o le está pasando cosas alrededor, pero ustedes están poniendo atención en lo que yo estoy diciendo y lo demás se elimina. Un micrófono no pone atención, un micrófono escucha todo parejo, no tiene la capacidad de poner atención. Y esa atención en la banda sonora yo la tengo que determinar, yo la tengo que intencionar. Yo tengo que empujar donde quiero que mi audio espectador ponga la atención, ¿no es cierto? Entonces, no sé si hay algún otro comentario. Yo quería, bueno, en relación a este ejercicio, la escucha utilitaria, contrarrestarlo con la escucha estética, la subjetividad de lo sonoro, lo multívoco de lo sonoro, quería comentar, la imagen sonora y el sonido imaginado, como, ¿qué pasa? ¿Lograron escuchar una voz? ¿Lograron escuchar cuando yo les dije, llega una voz a este espacio y conversan? ¿Lograron escuchar esa voz? ¿No? Hay algunos que sí, hay otros que no. Bueno, voy hacia, la intención de eso es abrir el cuestionamiento de qué pasa si yo, por ejemplo, no sé, quiero escuchar la voz de un pariente que ya no veo hace mucho tiempo, si la logro escuchar, o la voz del bisabuelo, o la voz del abuelo que ya no escucho, y lo puedo hacer. Puedo recordar esa voz, puedo volver a escucharla, pero no hay una onda sonora, no hay un fenómeno sonoro en sí. Entonces, el sonido es más amplio que solo lo que escuchamos, ¿no es cierto? Es mucho más amplio. Está registrado, está grabado en nosotros, hay más sonido que solo el fenómeno sonoro. Hay una obra no recuerdo el compositor, pero era parte de Fluxus, que me parece muy interesante, que ellos ampliaban el sonido no solo lo que escuchábamos, sino a lo conceptual que podíamos escuchar. Y el concierto consiste en una sala de concierto de música, liberaban un par de mariposas. Y el sonido que hacían las alas de la mariposa al salir o al moverse por la sala de música era el concierto. Obviamente nadie lo podía escuchar, pero podíamos imaginar o presuponer o algo producía. Entonces, el límite del sonido también no está en el fenómeno sonoro. También hay sonidos como en películas audiovisuales donde está pasando un momento súper tenso y eliminan y se corta el sonido y queda en silencio y nosotros seguimos escuchando eso, creamos un sonido para eso y tiene una intensidad mucho mayor a veces. Entonces, digo porque ayer escuché una charla de José Luis Torres Leiva que hizo por ahí y mostró un ejemplo de un documental que pasaba eso y me pareció muy interesante de explorar. Oye, Claudio, y, o sea, por ejemplo, el mismo acto de pensar es de alguna manera la imaginación del sonido, ¿no? Cuando uno ejerce el pensamiento, resuenan las palabras, ¿no? Claro. Yo he tenido mucha curiosidad de la gente que no escucha de nacimiento, cómo es ese proceso de la imaginación del sonido, ¿no? Es que yo amplío, también a mí me interesa mucho esa área
y creo que el sonido no se limita solo a la audición. La percepción del sonido es mucho mayor, porque la persona que no escucha igual percibe el sonido. Igual percibe de otras maneras, percibe las vibraciones, ¿no es cierto? Pero incluso en este caso que yo les digo que imaginar un sonido antiguo, o no sé, vamos a la imaginación, y yo les digo cómo sonaban el barco de Cristóbal Colón cuando llegó a América. ¿Alguien lo escuchó? Pero podemos imaginar cómo sonaba, podemos construirle ese sonido, ¿no es cierto? Y no está el fenómeno, no lo estamos percibiendo, nadie lo percibió, ¿no? Está ahí, tal vez está grabado en alguna parte, por acá, en nuestros antepasados, tal vez, creo en eso también, como que las grabaciones no es solo lo que podemos hacer ahora, esos soportes, hay grabaciones que vienen mucho antes que vienen en nosotros, que están incorporadas. Pero es imaginativo del sonido, no está solo el fenómeno sonoro, también está a lo que puede producir, a lo que te puedes imaginar, a lo que puedes pensar. La imaginación es mucho más grande. La percepción sonora es mucho mayor a solo el fenómeno sonoro. Eso es lo que creo que me interesa explorar por ahí también, cómo construir esa percepción. Hay un documental que se llama Touch the Sound, que no sé, lo encuentran por ahí en la red, que es de tocar el sonido, que es sobre una percusionista que tiene que no escucha completamente, y una percusionista muy destacada. Es bien impresionante el documental, es bien bonito. Y hay uno que me tocó trabajar, que por ahí empecé a explorar ese, de José Luis Torres Leiva, que es un amigo, director y que admiro mucho, y me invitó a participar en uno de los proyectos, se llama Ver y Escuchar, un documental, que es bien interesante y también explora eso de la percepción. Eso en esta primera parte quería como comentarles de ese era el ejercicio. No sé si hay alguien más nos quiere comentar algo, alguna consulta. Puedo pasar a contarles un poco más puntual del proyecto o de la película. No fue ya no el proyecto de la película La Casa Lobo, que quería comentarles un poco el proceso y las particularidades de ese proceso. Pasamos para allá, ¿qué dicen? Ya, perfecto. Les voy a mostrar un fragmento. Pero tengo que abrir el programa de nuevo porque cerré todo para que no... por esa versión que no estaba interpretando Zoom. Un segundo, voy a ubicar el tiempo y les voy a mostrar un fragmento de La Casa Lobo. Aber das Hündchen war so unfolgsam. Y este es el final del cuento, Pedrito. No me gusta dormir. Sueño cosas. Me acuerdo de los otros niños que vivían conmigo, y de la montaña, y de los castigos. Y despierto llorando. Ana y Pedro no me pueden ver llorar. No es bueno. Pedrito, Ana, tan lindos se ven. ¿Saben cómo se pone la mesa? ¿Saben lo que es una mesa? ¿Cómo se ponen los brazos, Ana? ¿Cómo se toma la sopa, Pedro?
Sentado derecha. Quieto. ¿Por qué hacemos un salud hoy? Yo entiendo que no responden, pero me da pena y un poco de rabia por todo el trabajo. Me siento débil. ¡Ach, nein! ¡Ah, nein! ¡Nein! ¡Cuidado, Pedrito! ¡Se están quemando! ¡Cuidado, Pedrito! ¡Se están quemando! ¡Cuidado, se están quemando! La casa se está quemando. María, María. Fühlst du mich, mein Vögelchen? Hörst du mich? Ja, Weißt du, wo ich bin? nein, Woraus ist dein Haus gebaut, Maria? Hält es Feuer aus? ich weiß es nicht. Maria, hörst du mich, mein kleines Vögelein? Ja, Du hast die Schweine verbrannt. Hast du was dazu zu sagen? ich wollte nicht. Du kannst nicht auf die Schweine aufpassen. Aber ich kann. Ich kann gut aufpassen. Du nicht. Du denkst, dass du alles alleine machen kannst. Lass mich rein. Nein, ich will nicht mehr bestraft werden. Bueno, quería compartirles ese fragmento de La Casa Lobo. Es un fragmento que está en medio de la película. Y comentarles que La Casa Lobo se fue haciendo por etapas. Esas etapas generalmente eran instalaciones, eran proyectos que se financiaban como instalaciones o eran parte de una instalación para ir avanzando. Este fue el primer fragmento que me llegó a mí, como años 2015, 2014. Fue el primer fragmento terminado para partir a sonorizar. Y yo iba sonorizando por secciones y después se construyó toda la película, que fue una resonorización, pero en general ya estaba construido el diseño, o ya había un diseño de cada fragmento. Entonces comentarles que era así el proyecto, que venía construido de esa manera, que tenía un tiempo. Entonces yo durante este tiempo estaba trabajando en otros proyectos y grababa ambientes en el sur, en el mar, grababa ambientes, ir pensando, ir construyendo esta obra que iba paralela y que se iba desarrollando en el tiempo en forma paralela, entonces había que irla construyendo. Pero tenía... bueno, esta construcción de stop motion a tamaño real, y quería compartirle con ustedes un decálogo que habían hecho los directores Cristóbal León y Joaquín Cosiña. Entonces voy a compartir ahora. ¿Se ve bien? Ellos habían construido un decálogo que era como sus reglas que habían establecido desde un inicio, no sé si desde un inicio o en algún momento. Todo como que había momentos, el inicio no fue inicio, o sea, se partió desarrollando la película, pero después esa partida quedó en el medio y se iba construyendo el guión hacia adelante, hacia atrás. Tenía un día a día, un paso a paso el proceso que me parecía bien interesante. Pero La Casa Lobo como decálogo decía
es pintura en cámara, era uno de los puntos. No hay muñecos, todo se construía en las paredes o se construía de otra manera. Después se rompió un poquito, hay una etapa ahí, al final hay una escena con unos muñecos, pseudo muñecos. Todo se puede transformar como una escultura. No se va a negro, jamás se va a negro, como se hacían las fusiones. Cuando partimos ahora había un cuadro en la pared, el fragmento que yo les mostré era un cuadro en la pared, que la cámara termina en ese cuadro, y ahí terminaba, no sé, la instalación en el Bellas Artes de Argentina, y se traía en ese cuadro a Chile, y de ahí continuábamos en el Bellas Artes en Chile, y se seguía haciendo la filmación. No se va a negro, es un plano secuencia, es decir, como que no había corte, como que siempre los cortes están disfrazados o es en un objeto que se transporta el objeto y ahí se continúa la historia. La película trata de ser normal, el color es simbólico, la cámara nunca está igual entre cuadro y cuadro, María es bella, que era algo fundamental para la película, y es un taller, no un set. Este era como el decálogo que ellos habían, que proponen. Y de esto, después salió también la idea de ordenarme de alguna manera en el mundo sonoro, también a través de un decálogo que sale cuando hicimos las grabaciones de las voces de María, hacíamos las grabaciones y probábamos varias cosas, probábamos sonidos, probábamos que hiciera un sonido de un búho, un sonido de, no sé, hicimos muchas cosas extrañas con la actriz que interpreta a María, y de ahí sale un decálogo sonoro que los directores fueron cosas que yo fui anotando de los directores, y establecimos estas reglas, que es no manipular sonidos, solo escuchar o grabar de forma distinta. Es decir, no ponerle efectos, no manipular después en postproducción, sino que yo me preocupaba de escucharlos, grabarlos o ejecutar un sonido de una manera distinta. No utilizar librerías. Después, la música es ruido y el ruido es música. Eso se establece como regla durante toda la película. El sonido de los materiales es el sonido de nuestra realidad. Eso era muy importante. La película es muy material, los sonidos están ahí, el masking se nota, la pintura se nota, el carbón se nota, y que ese sonido fuera parte de la realidad de la película. Y uno cuando ve la película, en realidad María cuando se mueve es un masking que está sonando, pero después pasa a ser María. Y tú construyes una realidad en una película, construyes esa realidad que puede ser imaginaria, que puede ser ficticia. Da un segundo porque hay algo en el chat, pero no sé si es información, tengo que salir. ¿Qué es masking? ¿Cómo le llaman este papel blanco que pega? ¿Cómo le llaman ustedes? Aquí se le llama masking tape, pero es como papel blanco que pega, que se utiliza para pegar o para pintar, que lo ponen en la orilla. No sé cómo le pueden llamar, pero a eso me refería. O gaffer, todo esto es scotch, no sé, pegamento, papeles que pegan, como cinta adhesiva, exacto. Entonces con eso se construía el foley de ella, la presencia, el cuerpo de ella, y después de un rato tú ya dejas de escuchar un scotch que está sonando, es María que se está moviendo. Entonces vas construyendo estas realidades que no necesariamente tiene que ser concordar con algo concreto, con algo tan real. Si se hace muy complejo, no sirve. Eso era importante en sonido. Si el sonido se hacía muy complejo, era muy complejo porque teníamos que construir algo no era lo que queríamos. La casa es un personaje, es un entorno sonoro. Y eso permitió mucho construir la casa como que se estaba manifestando, el entorno estaba, como que puede sumar, como que la casa estaba pensando, estaba sintiendo. Entonces el paisaje sonoro, el entorno de este lugar, yo trataba de entregar emociones, trataba de entregar estados de ánimo que estaban sucediendo. Los tiempos de la casa son solo de la casa, es decir, puede haber, no sé, amanece, anochece, amanece, anochece, los tiempos estaban manipulados, no había una lógica temporal como en una historia de ficción, ¿no es cierto? O un documental tradicional, donde hay un día, después puede haber otro día, pero aquí puede estar más saltado.
el punto 8 era todas estas reglas anteriores deben contradecirse en algún momento. Y eso era por una necesidad y porque creímos que era importante, ¿no? O sea, por ejemplo, en algún momento manipulamos algunas cosas, no recuerdo qué manipulé. Las librerías, ocupé librerías para hacer el fuego, o sea, no iba a hacer fuego, no tenía cómo hacer un fuego grande, entonces no lo iba a grabar, ocupábamos librerías. Entonces, todas estas cosas se tenían que contradecir, y esta era como una base para ir construyendo el desarrollo sonoro. Bueno, y después la idea era construir un decálogo, pero llegamos a 8 nomás, así que quedó ahí como un octálogo. Eso quería compartirles. ¿A dónde estoy? Acá. Oh, ¿cómo lo hago? Perdón, me perdí de... Ahí está. Perfecto. Comentarles que... Ay, tengo que dejar de compartir que algo de eso. Bueno, esa era la idea de la Casa Lobo, así fue la primera instancia como enfrentarlo, un proyecto que se iba a construir mucho en el tiempo, asumir que íbamos a variar, que mi gusto, y pasó muchas veces, yo hacía un diseño, después lo retomaba y no me gustaban y lo volvía a hacer, y ponía un ambiente y después no me gustaba y lo volvía a hacer. Asumir este proceso durante el tiempo y asumir que era un proceso particular, que había que construir una realidad, que era la realidad que estábamos desarrollando. ¿Alguna consulta, comentario? Ay, déjenme ver si no puedo llegar a lo que quiero compartir. Ah, acá está. Ahora sí. Bueno, estos eran los distintos lugares por donde se fue moviendo el set de la casa de la realización, ¿no es cierto? Yo en algunos momentos fui a los sets, algunos los conocí, pero se desarrolló por aquí, está viendo, estuvo en Hamburgo, en Ámsterdam, en el Bellas Artes de Santiago, en el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago, en el Museo de Arte Moderno en Buenos Aires, en la Casa Mauat de Ciudad de México, no sé si alguien lo ubica. Mauat. No, seguramente lo dije mal, pero estuvo en muchos lugares. ¿Perdón? No, tú sí es Maguad, sí. Eso. Por San Cosme. También estuvieron por allá, entonces se iba moviendo, como les decía, y se iba construyendo este taller, que el taller, la realización era la exposición, era la exposición que se podía mostrar, y el trabajo día a día era parte de la exposición. Entonces a mí me iba llegando cada un mes, cada 2 meses, 10 segundos, 12 segundos, depende de la producción que iban haciendo. Acá hay otro lugar donde estaban, que está ahí Joaquín Cosiña, uno de los directores, donde este era el tipo de taller que se construía, que era la instalación de un espacio. Esto en el Bellas Artes de Santiago, que construyeron una sala más cerrada, y dentro de eso la gente podía ingresar y ver cómo en una pequeña sala se estaba animando día a día. Y aquí hay algunas fotos como para ver el tamaño de la animación, ¿no es cierto? El tamaño real, ahí está Cristóbal, que es uno de los directores, y la animación era en tamaño real. Entonces, ahí está Joaquín, esta parte me parece que no quedó, pero todo se estaba haciendo como en tamaño real, que es una versión particular de la animación, ¿saben? Y ahí están, esto es parte del fragmento que les mostré. Entonces, eso quería comentarles, dejen ver mi pauta. Y las ideas primarias que me transmitieron los directores, que son muy sonoros, ellos realizaron mucho el sonido, hicieron muchas propuestas, jugamos bastante, hay una obra de Wagner que en realidad lo que hicimos fue tomar un disco, yo lo iba a grabar y ellos con el dedo lo iban moviendo el disco, entonces no tiene una velocidad constante y así podemos modificar un poco el sonido original. Hicimos mucho de ese tipo de juego. Mucha libertad en la creación sonora. Y la idea era que lo material se pudiera transparentar o pudiera ser apoyado a través del mundo sonoro. Y yo como metodología o como propuesta para trabajar en cualquier obra audiovisual, lo que he hecho hasta ahora es como fijarme en 4 puntos principales que me funcionan
o sea, me ha funcionado como al enfrentar un guión o al enfrentar un documental o una ficción, en 4 puntos principales que son, primero, las características sonoras de los personajes, cómo suena cada personaje, cómo escucha cada personaje, cómo profundizar en eso, cómo quiero que escuche, cómo quiero que suene cada personaje. Ahora el personaje puede ser cualquier cosa, ¿no es cierto? No es necesario, puede ser un lugar, puede ser una emoción, puede ser, pero darle una cierta forma de escuchar, una cierta forma de sonar a esos personajes. En este caso, María, por ejemplo, María, bueno, sonaba con masking, sonía todo eso. En este fragmento, que se mantuvo como en 2 fragmentos más, ella cada vez que se mueve tiene un sonido muy agudo, como de unas campanitas, que era que yo me imaginaba que tenía un collar puesto, y ese era el sonido característico de ella. Y tiene una forma de hablar también muy particular, ¿no es cierto?, durante toda la película. Ella escuchaba, tenía mucha atención en el entorno, habían tiempo, en la película daba mucho tiempo para desarrollar lo que estaba pasando en el entorno, entonces daba la posibilidad de profundizar en esa área. Entonces, primer punto, características sonoras de personaje, cómo suena y cómo escucha cada personaje. Segundo punto, el punto de escucha. Determinar el punto de escucha. Dentro de mi pantalla, ¿dónde voy a poner la atención? Lo que les comentaba yo hace un rato. Nosotros podemos poner la atención, estamos todos acá escuchando y ustedes ponen la atención en la persona que está hablando. Pero dentro de la pantalla, ¿cómo hago yo que el público o que el audio espectador ponga atención en determinado punto? Entonces, ese punto de escucha me gusta determinarlo. Que ese punto de escucha puede ser, John lo define muy bien en la audiovisión, pero puede ser espacial, puede decir, ok, voy a escuchar en una parte del cuadro, ¿no es cierto? O puede ser subjetivo, es decir, voy a escuchar la cabeza de uno de los personajes, que es como, puedo entrar en esa subjetividad, que es como un fuera de cuadro también, ¿no es cierto? Es como salir del cuadro y entrar en la cabeza de un personaje, que pasa mucho en la actualidad, se utiliza bastante en el cine. Entonces, determinar ese punto de escucha a mí me sirve para, o pensarlo antes cuando leo un guión, cuando veo una obra, cuando recibo una obra, para ir manipulando, intencionando el desarrollo sonoro. Después, ¿qué es lo que sucede con el espacio sonoro? ¿Qué es lo que sucede alrededor? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sostiene la acción? ¿Qué es lo que sostiene lo que está pasando en pantalla? ¿Qué es esto alrededor? A través de ese alrededor hay ambientes que son solo técnicos, o también a través del ambiente voy a tratar de contar una emoción, voy a tratar de contar o de promover un estado emocional, ¿no es cierto? Dentro de este entorno también está la música. La música es parte del entorno sonoro, es parte de lo que nos está acompañando, nos está sosteniendo nuestra historia. Estoy tratando de acordarme una frase que alguien lo dijo muy bonito el otro día, que era como sostener lo principal, pero no, bueno, se me fue. Pero esa es la idea, el entorno sonoro, pensarlo. Y como entorno sonoro, como les decía hace un rato, a mí me gusta mucho como los planteamientos de paisaje sonoro que hace Murray Schafer, como pensar el paisaje sonoro, o sea, no solo un ambiente que suena alrededor, sino que es un ambiente relacionado con alguien que está participando de ese ambiente, que está interactuando con ese ambiente. No es lo mismo poner solo una grabación que darle una intención a esa grabación, o tratar de contar la historia de un personaje en relación a ese entorno. Me gusta más como trato de construir ciertos paisajes sonoros más que un ambiente simple. Y como último punto que me interesa mucho es la interacción de los personajes con el entorno, cómo interactúan los personajes. Y eso siento que es muy importante dentro de la creación, darle las posibilidades visuales para que los personajes interactúen con el sonido. Si yo no hago que el personaje visualmente interactúe con el sonido va a ser gratis. O sea, si yo estoy haciendo una animación donde un personaje va caminando por la calle y después quiero poner que, no sé, tocan una bocina a mano derecha, es súper distinto un personaje solo caminando que un personaje que va caminando, mira hacia la derecha y después sigue. Eso te da unas posibilidades tremendas para el postproductor, ¿no es cierto? Ese tiempo sonoro, esa interacción de pensar, darle tiempo al sonido. Y ahí es lo que les comentaba anteriormente.
del tiempo sonoro. El tiempo en el audiovisual, el tiempo sonoro es distinto a cómo lo escribo, es distinto, hay que imaginarlo bien. Es distinto que en el guión diga, no sé, suena un auto, imagínense cuánto demora en que suene un auto. Suena un auto pasar, el guión dice, suena un auto pasar. ¿Cuánto demora eso? Es mucho más, ¿no es cierto?, de lo que... Entonces hay que pensar bien el tiempo sonoro. ¿Cuánto tiempo le voy a dar para que se desarrolle el sonido? Pasa mucho que hay muchas ideas sonoras, pero que después cuando tienes la obra final no tienes el tiempo para ponerlas, porque no te los da, o la animación, o el montaje del documental, o el montaje de la ficción, no te dio el tiempo para desarrollar eso. Entonces hay que pensarlo bien. Y cuando uno escribe, pasa eso, pasa ese fenómeno de que uno lee y en realidad el tiempo que se desarrolle ese sonido es mucho mayor. No hay que solo leer, hay que imaginar cuánto demora ese sonido en suceder, ¿cierto? Entonces, esta interacción de los personajes con este entorno, cómo se relacionan, cómo, si es que, no sé, hay mucho ruido, si es que cierra la ventana o no la cierra y está acostumbrado. Hay un documental que me tocó participar, que había gente que vivía al lado de la línea del tren, ¿no es cierto? Vivía al lado de la línea del tren. Y venía el tren y todo el equipo así como, oh, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Y ellos seguían como el cotidiano, como que no, era el día a día, era su día a día. Y ya con esa imagen, con ese contraste entre los demás y ellos, ya era súper claro el personaje, una descripción del personaje, cómo interactúan con eso. O sea, y en nuestra cultura, aunque somos muy visuales en la actualidad, nuestras culturas ancestrales eran súper sonoras. Había una relación con el sonido muy fuerte. Nosotros tenemos una reserva de eso todavía. O sea, nuestras culturas tradicionales, hablo mayas, los incas, los mapuches, por acá, había una relación con el sonido muy fuerte. El sonido mandaba mucho y se escuchaba de una manera distinta. O sea, aquí en el sur, cuando los queltehues cantan, o cuando los queltehues, hay mucho queltehue, que es un tipo de pájaro, es el momento de sembrar las papas. O sea, ese tipo de relación sonora hay que asumirla y está muy presente en nosotros. Escarbamos un poquito y sí, ahí está presente, está esa relación con el mundo sonoro mucho más fuerte de lo que creemos. Estamos priorizados y culturalmente, no sé, culturalmente en la actualidad muy visuales, pero hay una relación con el sonido que es mucho más fuerte tal vez que en otros lados, tal vez que, o más cercanas, tenemos, no sé, 200 años de diferencia, en otros lados hay mucho más. Entonces, esos son los puntos que yo habitualmente recomiendo como fijarse al escribir un guión, en etapas tempranas de producción, cuando estoy pensando en hacer una animación, es cómo pienso yo, qué características sonoras le voy a dar, dónde voy a poner el punto de escucha, cómo va a ser el entorno, porque si yo quiero escuchar el entorno, tengo que dar un tiempo visual para poder desarrollar el entorno. Si es que hay alguna interacción, o sea, estos puntos, si uno los piensa, determinan la producción, determinan el rodaje. Si es que no, después ya es difícil agregarlo. Creo que hay que pensarlo antes. No sé cómo estamos de tiempo. Parece que yo no sé si hay consultas, dudas, Alex. No sé. Claudio, perdón. Adelante. Sí, que justo cuando llega a tus manos este material de la Casa Lobo como en fragmentos, ¿cómo es que surge como tu proceso creativo a partir de todo esto que ya nos comentaste? O sea, ¿cómo materializas? Porque, por ejemplo, en la actividad nos pusiste a escuchar un sonido, ¿no? Bueno, estos sonidos, y a partir de esos sonidos imaginamos cosas visuales, ¿no? Pero en tu caso sucedía al revés, ¿no? Llegaba este material que es visual y cómo, a partir de estas pautas, ¿cómo empiezas a imaginar cómo sonarían esos fragmentos? Sí, en este caso, no siempre es lo mismo, no es una receta, pero en este caso a mí me servía mucho la materialidad, tratar de reproducir la materialidad, es decir, si ellos estaban dibujando en carboncillo, tratar de sonorizar,
si yo con un lápiz de carbón podía producir algún sonido que tuviera relación con eso. Ese era mi ejercicio. O sea, si es que ellos construían no sé, un pseudo muñeco de scotch, yo tomaba el scotch y trataba de empezar a producir algo. Después, no me gustaba, tal vez tomaba el scotch y le ponía, no sé, un poco de tela. ¿Me entiendes? Empezaba a jugar hacia esa... Ese era mi pie inicial, la materialidad. Y de ahí empezaba a desarrollar. Y de ahí hay una construcción que es como la riqueza sonora, ¿no es cierto? Que la riqueza sonora tiene que ver con distintos colores de sonido, distintos colores, o sea, que existan sonidos bajos, sonidos de frecuencias medias, sonidos de frecuencia aguda. Entonces yo generalmente con esta construcción que ya venía desde el Foley o desde la imagen muy marcada, que era lo que yo tenía que reforzar de la imagen, ya tenía un rango medio de frecuencia que estaba utilizado. Entonces empezaba a buscar sonidos para construir en los espacios que estaban vacíos, como una paleta de color, ¿no es cierto?, de eso mismo, pero en el sonido. Entonces esa era la forma de este proyecto en particular. Hay otros proyectos que lo he hecho de otra manera. Hay, por ejemplo, un documental muy contemplativo que me llegó, que era, los protagonistas eran la araucaria, árboles milenarios del sur de Chile. Y mi forma de construirlo era como que yo no traía nada de sonido tampoco. Entonces, como que yo les construía un sonido directo, como que hubiese estado en la filmación captando el sonido. Y así lo he ido enfrentando. Siempre busco alguna lógica. Yo me busco alguna lógica que al final, siempre, muchas lógicas para construir yo los armados de banda, siempre algunas reglas o me voy construyendo algunos imaginarios que tal vez no se ven reflejados, pero quedan por ahí dando vueltas. Quedan por ahí dando vueltas. Por ejemplo, en la Casa Lobo hay muchos sonidos como que están grabados lejanos, como que están grabados desde otro espacio, como que no está grabado directamente ahí, y yo lo grababa desde otra sala. Y sucede que en la colonia Dignidad había muchos micrófonos escondidos en árboles, en distintas, se grababa todo. Entonces yo me imaginaba como un sonido ahí grabado no desde donde uno quisiera poner el micrófono en la perfección, sino donde quedó grabado. Entonces trataba de echar a perder un poco o no grabarlo lo más óptimo para que tuviera relación con la historia. Y eran reglas que yo me ponía. No sé si alguien lo nota, no sé si alguien lo notó o si... Pero uno queda con esa idea. Y así hay varias reglas, como los sonidos agudos de María, que te decía, que yo a María, como era bella, yo decía, ella suena como una campanita, como, ¿cómo se llama? Como Disney, como el hada de Disney, como la hada. Entonces tenía un sonido así muy agudo. Y en algunos momentos está con María y yo la acompañaba. Tal vez nadie se da cuenta, pero está ahí, sugiriendo algo. ¿Alguna otra consulta? ¿Comentario? Y también pasa mucho esto como o sea, esta como onda de los cuadros por segundo que hace como un poco tiesos todos los movimientos. Justo, bueno, leí un poquito esto de la audiovisión, de cómo el sonido anima la imagen también, ¿no? O sea, como en esta película se nota muchísimo eso, cómo el sonido da una fluidez que la imagen no tiene, ¿no? Claro, como esa percepción, al juntar la imagen con el sonido, produce un fenómeno distinto, ¿no es cierto? Que es la audiovisión que llama Chion, y que se le puede dar a una cosa no muy fluida, se le puede dar una fluidez a través del sonido, o puedes construir, bueno, la ficción más clásica es que cuando haces un cine de ficción, filmas una escena en la mañana, en un restaurante una conversación, filmas en la mañana, después para almorzar, filmas en la tarde del otro plano, y eso es un minuto de película. Y es el sonido el que te produce esa fantasía de que es un minuto de película, el sonido de fondo. Entonces, ¿cómo puedes modificar la percepción visual a través del sonido? Ese es un fenómeno que está bien analizado, que Chion lo explica como darle continuidad en el tiempo, la vectorización, cómo ir indicando que vas hacia algún punto a través del sonido, sin que las imágenes lo esté señalizando. Entonces, claro que modifica mucho la percepción visual, modifica mucho la percepción visual.
¿Alguna otra consulta, comentario? Oye, Claudio, y las, por ejemplo, de repente hay decisiones, no nada más, bueno, pues sí, toda la mezcla de todos los planos sonoros se combina de alguna manera, pero, por ejemplo, de repente hay un efecto en la voz, ¿no? Está la voz como seca y se empieza a transformar. ¿Cómo fueron las sesiones de trabajo con los directores? ¿Esas propuestas las hacías tú o después eran como apuntes de ellos de que hubiera ese tipo de... Hay algunas propuestas que surgieron desde la grabación, como por ejemplo el tono de María. La indicación que se le determinó y que le llamábamos era como que ella hablaba le llamábamos lobotomía sonrisa, era como pero también viene de que en la colonia hay una declaración por ahí de la primera fugada de la colonia Dignidad, que después vuelve a la colonia y sale haciendo una declaración de que eso es su peor error, de que está, y tiene una cara de estar drogada, pero absolutamente. Entonces era como María, como que hubiese estado en la colonia, pero estaba muy drogada, no consciente, y como que estaba repitiendo un texto más que pensando. Era como esa indicación, lo que se quería transmitir con el sonido. Y eso se probó muchísimo, hay muchas pruebas, yo tenía por ahí, les puedo, lo que se hizo en estudio, lo que se hizo en estudio de grabación y las distintas tomas que fuimos haciendo con Amalia, que es la que interpreta a María. Les puedo compartir rápidamente para... ahí. Pero había muchas formas de probar, entonces se determinó un tipo de voz que era para María, que eso es lo que se llevó al estudio. Generalmente no tiene alguna manipulación de ecualización y todo eso. Pero yo hice el armado de la banda de sonido, yo lo hice en casa, yo lo hice muy hogareño, era muy doméstico. También me llamaron porque ellos estaban tratando de exponer esto rústico en el proceso creativo visual también. Entonces yo lo hice muy rústico sonoramente. O sea, mi hijo en esos tiempos tenía como 8 años y él apretaba rec y yo me iba a grabar y después le apretaba el corte. Era como ese el equipo de trabajo. Pero después de tener todo este armado, toda esta paleta de colores, vamos a un estudio que es Sonamos con Roberto Espinosa, que es un mezclador, un amigo y mezclador que admiro mucho y que tiene mucha experiencia en mezcla de películas, y probábamos en el estudio grande. Y ahí se determinaron varios efectos, ahí se determinó un rango de frecuencias que yo en la casa no puedo escuchar porque mi parlante es así y el del estudio grande es de mi porte, ¿no es cierto? Entonces, ahí se probaron muchísimas cosas y la experiencia de él es increíble, increíble. Entonces yo le llevaba toda la paleta de colores propuesta y ya la distribución o cómo pintar o cómo distribuir todos esos colores es mucho del apoyo de Roberto. La determinación de los efectos, la determinación de dónde iba en el espacio, que es un espacio tremendo en el audiovisual, ¿no es cierto? El 5.1 es un espacio grande, ahora hay 7.1 y está Atmos, que es mayor, es un espacio muy grande que tú determinas dónde ir poniendo estas cositas. Entonces, ahí se determinaban esas cosas, mucho allá. ¿Por qué también se determina así? Yo hago el armado de banda, generalmente se puede hacer en casa, se está haciendo muchas veces en la casa de los sonidistas, y se va a un estudio grande a terminar. Los estudios grandes tienen mejores plugins, tienen mejor reverb, mejor efecto, los parlantes son los reales, cómo se va a escuchar. Entonces, yo muchas veces hago una propuesta nomás, y allá es realmente llegar a esa propuesta. Roberto hizo unas cosas increíbles, como la voz del lobo de Paul Schaeffer. Él hizo unas duplicaciones, como que tomó la voz, la duplicó, la octavó y después al sumarlas producen un efecto que tiene un peso mucho más grande, y cosas así que también se permitían jugar. Entonces la determinación final fue allá. Hay muchas de las propuestas que iban desde los directores, desde el armado de banda, que es el que hice yo, pero la construcción final era ya entre todos. ¿Alguna otra consulta, comentario?
Bueno, yo una última, perdónenme todos. Hay unos cortometrajes tuyos que nombraste como postales sonoras, que son videos diversos, ¿no? Como de paisajes o situaciones, y el audio es como, en algunos no corresponde, o sea, son como te quería preguntar sobre ese ejercicio de percepción que estabas buscando. Sí, yo estaba, claro, la idea era, en ese trabajo, era cuestionar un poquito el proceso habitual de creación audiovisual, ¿no es cierto? Que se hace lo visual y se deja la postproducción de sonido como un proceso posterior. Entonces lo que hice ahí tenía también la intención, o sea, la intención era como documentar el patrimonio sonoro de ese momento en Santiago. Grabé distintos puntos de Santiago y construí unas obras sonoras, unas pequeñas obras sonoras. Y yo tengo mi historia, así como Alejandro nos contaba su historia al comienzo de lo que habíamos escuchado. Yo en todas, son 7 piezas que están en Vimeo por ahí. Son 7 piezas que yo tengo una historia sonora y las construyo. Algunas pasan durante una semana, otras durante un día, otras durante una hora. Hay una historia. Y después de esas obras sonoras, yo las tomaba y a realizadores visuales, generalmente fotógrafos audiovisuales, se las pasaba para que ellos las visualizaran. Entonces, como invertir un poquito el proceso. Ahora es un ejercicio que se hace, no sé, los videoclips lo hacen habitualmente, pero esto no era tan narrativo, ¿no es cierto? Y dio la posibilidad de que son 7 fotógrafos destacados chilenos, que cada uno tuvo la posibilidad de jugar con su interés particular, entonces hay manos muy distintas. Hay uno, Niles, que trabaja con Cristóbal León y con Joaquín Cosiña, Niles Atala, hizo que es como una animación, que son fotografías que están produciendo secuencias, pero son fotografías que producen una película particular. Entonces, esa era la intención de eso, como documentar y como explorar este lado de cómo visualizan un sonido ya creado con una intención, como visualizar, el ejercicio de visualizar una obra sonora. Y se produce, como dices tú, se produjo una obra audiovisual particular. Esa obra es bien interesante lo que ha pasado porque, bueno, hizo un recorrido de festivales inesperado, vio como que había ganado un fondo para sacar unos DVD y compartirlo, hizo recorrido de festivales y como en nuevos lenguajes audiovisuales y cosas así. Y es material en la academia, es material que se utiliza bastante, como que he sabido que se utiliza en bastantes lados, como para cuestionar esto, como para mostrar que no hay solo una forma de hacer creación audiovisual, que se pueden hacer de distintas maneras. Entonces, esa es la idea. Sigo explorando en eso, sigo haciendo trabajos, fonografías o cosas así, y se las paso a amigos fotógrafos. Si tienen tiempo, les paso algo y para que lo visualicen. Y siempre resulta algo interesante, me sigue gustando. Ahora, para mí es como lo primario, o sea, la obra audiovisual, podemos decir que el cine, pero la obra audiovisual también era el teatro griego o era la ópera. Y en la ópera había una partitura que después se ponía en escena. Entonces, desde una obra musical o sonora se hacía una visualización. Entonces, tiene toda esa serie de cuestionamientos, pero es buscar un camino distinto para llegar a resultados distintos. Gracias, Francisco. Ana Cruz. Bueno, pues más bien yo quería invitarlos a dar como comentarios finales ahorita por el tiempo de la charla y todo. Y bueno, si alguien tiene como alguna conclusión o si ya pasamos a tu conclusión, Claudio, está bueno. Gracias. ¿Alguien por ahí? No sé. Bueno, pues si nadie más tiene como algún otro duda o comentario, muchísimas gracias, Carlos, digo Claudio, perdón, por todo lo que nos has compartido hoy. Ha sido muy interesante, creo que es un gran cierre y un gran vínculo entre todo lo que estamos escuchando sobre la música, el audio,
la interdisciplina, o sea, que hace mucho clic, ¿no? Con lo que nosotros como proyecto buscamos también para compartir con la gente. Espero que a todos los asistentes les haya servido, ¿no? O les haya abierto como alguna puerta. Y bueno, o sea, como que lo puedan emplear ahora para sus futuros proyectos. Y pues gracias a todos por asistir. Muchas gracias, Claudio. Otra vez, muchas gracias, Carlos, de Museo Arocena, por todo el apoyo, y a Luis Jurado también, que estuvo aquí ayudándonos con la transmisión. Yo agradecer la invitación, muchas gracias. Un gusto poder compartir con ustedes. Y nada, interesante experiencia esta con la intervención de Zoom o con la propuesta que nos dio para la obra. Pero nada, está bien, todo enriquece, todo enseña. Así que muchas gracias.